UNAM, Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiel A. Chávez, Unidad 1, Espacio Geográfico, La Huella de la Sociedad. Profesora Hinojosa Rivera Jacqueline. Temario. En este video estudiaremos dos principales temas. Tema 1, bases de la geografía. Tema 2, de las representaciones básicas del espacio a los sistemas de información gráfica. En el tema 1 estudiaremos el espacio geográfico en la geografía moderna y contemporánea, mencionando qué es la geografía, las ramas auxiliares de la geografía, principales autores geógrafos y la evolución del concepto de espacio geográfico, evolución del pensamiento geográfico, los componentes del espacio geográfico, categoría de análisis del espacio geográfico y los principios metodológicos de la geografía. Y en cuanto al tema 2, estudiaremos los elementos fundamentales de las representaciones básicas del espacio, identificando los elementos del mapa, proyecciones cartográficas como pueden ser cilíndricas, cónicas y azimutales, así como también la utilidad de la información geográfica en México, y vamos a valorar la importancia del conocimiento geográfico. Así que a continuación pasaremos al tema 1. Tema 1, bases de la geografía. ¿Qué es la geografía? La geografía es una ciencia encargada de la descripción de la Tierra. Estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que habitan en él y las regiones formadas. Existen 4 tradiciones en la investigación geográfica. 1. Análisis espacial de fenómenos naturales y humanos. 2. Los estudios del territorio. 3. El estudio de la relación entre el hombre y su entorno. 4. La investigación de las ciencias de la Tierra. Ramas de la geografía. En cuanto a las ramas tenemos 2 tipos, geografía física y geografía humana. Geografía física. Esta estudia el relieve, aguas terrestres, clima, vegetación, fauna y el suelo. Un ejemplo puede ser mineralogía, astronomía, edafología, geofísica, sismología, vulcanología, geoquímica. Y geografía humana. Estudia paisajes culturales y regiones humanas, sociedades creadas. Pueden ser el ejemplo 1, económica, 2, cultural, 3, urbana, 4, rural, 5, política y 6, médica. 1.1. El espacio geográfico en la geografía moderna y contemporánea. 1.1.1. Evolución del concepto de espacio geográfico. Principales autores geógrafos. En la etapa Edad Antigua tenemos autores como Anaximandro de Mileto, Hecateo de Mileto, Heródoto de Halicarnaso, Eratóstenes de Cirene, Aristóteles y Claudio. Las características desde la importancia geográfica en esta época, se podría decir que filósofos y pensadores tenían la idea de que la Tierra era un disco en el centro del universo. Pensaban que Egipto estaba justo en el centro de la Tierra, y los primeros geógrafos griegos y romanos tenían interés en explorar territorios desconocidos para describir los rasgos de estos. La relación con la literatura e historia. Durante esta etapa podemos decir que es una época histórica que marcó el surgimiento y desarrollo de las antiguas civilizaciones. Este periodo es considerado la invención de la escritura. Edad Media. Para la Edad Media tenemos autores como Al-Idrisi, Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Nicolás Copérnico. Y las características se podría decir que en esta época se consideraba la geografía como ciencia fundamental descriptiva, destacando estudios realizados por geógrafos árabes que describían lo observado en sus exploraciones. Se recopilaron catálogos de estrellas en los siglos IX y X. La relación con la historia y literatura. En esta época se cree que comenzó en 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y que se concluyó con el descubrimiento de América en 1492. Sin en cambio, también algunos autores piensan que se concluyó con la caída del Imperio Bizantino en 1453. 1453 también es la fecha que se inventó la imprenta. En el transcurso de esta época
hubieron importantes obras y autores importantes como Petrarca, el Decamerón de Boccaccio, la Divina Comedia y los poemas de Dante Alighieri, los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Edad moderna. Para esta etapa tenemos autores como Cristóbal Colón, Gerardus Mercator, Galileo Galilei, Kepler, Bernardus Varenius, Isaac Newton, Immanuel Kant, Alexander von Humboldt y Carl Ritter. Tenemos características como la geografía continúa como una ciencia descriptiva. Se comenzaron a registrar significativos avances. Esta etapa fue considerada una época llena de descubrimientos. Surgió la idea y comprensión de que la Tierra es redonda. Se presentó la idea heliocentrista propuesta por Nicolás Copérnico, y esta idea afirmaba que el Sol se encontraba en el centro del sistema solar y los planetas girando alrededor de él. La relación con la historia y literatura. Se cree que esta etapa inició en 1453 con la caída de Constantinopla o en 1492 con el descubrimiento de América. También se cree que concluyó en 1789 con la Revolución Francesa, pero también algunos autores piensan que concluyó en 1776 con la independencia de los Estados Unidos. En esta etapa se destacaron los valores de la modernidad con el progreso, la comunicación y la razón, destacando los autores como William Shakespeare, Christopher Marlowe, Molière y Ben Jonson, y obras como Don Quijote de la Mancha o la primera de las novelas europeas modernas. Para la edad contemporánea tenemos autores como Elise Reclus, Fernandin von Richthofen, Friedrich Ratzel, Paul Vidal, Alfred Harold, Jean Emmanuel, Carl Ritter y William Bunch. También tenemos características desde la importancia geográfica, que fue que durante esta época la geografía cambió y evolucionó en diferentes tipos de ciencias. El concepto de espacio geográfico tenía un análisis distinto de lo que había ido reconformando. Los geógrafos actuales han usado con mayor frecuencia los métodos cuantitativos para analizar el espacio geográfico. Durante el siglo XXI la geografía ya es un campo bastante amplio y variado. Algunos geógrafos creen que la geografía es un conjunto de ciencias, geografías, cada una cuenta con sus propios objetos y métodos distintos, para después ser un conjunto y resolver lo que se estudia. La relación con la historia y literatura es que en esta etapa la humanidad experimentó un enorme cambio demográfico con la industrialización del planeta, consolidación del sistema capitalista y revoluciones industriales. Con esto aumentó el consumo de recursos naturales y servicios, aumentando la desigualdad social. 1.1.2 Evolución del pensamiento geográfico. El concepto de espacio geográfico era conocido por los griegos como ekomune, que se refería al espacio utilizado por la humanidad. Actualmente, con el espacio geográfico nos referimos al espacio con intervención directa o indirecta del hombre. La ciencia geográfica estudia el espacio geográfico como conjunto de estructuras espaciales y sus relaciones en la Tierra, ya que es necesario comprender el espacio en el que se rodea todo ser vivo. La intervención del hombre en todo espacio que ha sido habitado por él presenta cambios y adaptaciones de acuerdo con las necesidades e intereses del hombre. En la década de los 60 se hablaba de la geografía de la percepción y a finales de la geografía radical, donde se tomaban en cuenta problemas sociales, e igual se comenzó a ser analizada como geografía del comportamiento y percepción. 1.2 El espacio geográfico, componentes naturales, sociales y económicos. El espacio geográfico es una unidad compleja y organizada conformada por distintos componentes que organizan el espacio, se interrelacionan y actúan entre sí para actuar de forma compleja. Existen los componentes naturales, que son aquellos que nos brinda la naturaleza, no son creados por la sociedad. Pueden ser llanuras, montañas, desiertos, bosques, ríos, etc. Estos elementos existen independientemente de la presencia del ser humano. Componentes sociales. Son creados por el ser humano para organizar la sociedad en que se rodea. Pueden ser territorios, países, idiomas, costumbres, etc.
Componentes económicos. Son la serie de actividades en el espacio geográfico para satisfacer las necesidades de consumo. Las solemos llamar actividades productivas. Puede ser la agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca, industria, etc. 1.2.1 Categorías de análisis del espacio geográfico. Para poder estudiar el espacio geográfico necesitamos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Lugar. Es la escala concreta en un sitio específico. Los lugares tienen nombres para lograr ser identificados por la sociedad y así el ser humano logra interactuar y crear su personalidad en el lugar. Medio. Es el entorno dentro del espacio geográfico. En este se construyen relaciones de la naturaleza con la sociedad habitante. Se abarca a escala mundial, nacional y local. Puede ser medio rural o medio urbano. Región. Es una categoría de análisis espacial con características homogéneas que hacen diferenciarse las unas con las otras con ciertas particularidades. Territorio. Es la ocupación física de algún lugar con límites establecidos por la sociedad, con fines administrativos y políticos. Pueden ser a escala nacional y local. Paisaje. Es la imagen de una superficie terrestre integrada por componentes naturales y culturales. Puede ser natural o cultural. 1.3 Principios metodológicos de la geografía. 1.3.1 La localización, distribución, diversidad, temporalidad y cambio, y relación e interacción para el estudio del espacio. Tenemos la localización. Siempre ha sido necesario saber la ubicación de algún hecho considerando el continente, país, estado, provincia, etc., para saber con exactitud la ubicación. Distribución. Es identificar hasta dónde se ha presentado el hecho o acontecimiento. Puede presentarse en un área pequeña o en una región. Diversidad. La diversidad en el espacio geográfico se presenta con distintas características que permiten ser diferentes con una gran diversidad de características. Temporalidad y cambio. Es el momento en que se presenta el hecho o acontecimiento en un determinado espacio y tiempo. Relación e interacción. Las relaciones son complejas desde los componentes naturales, sociales y económicos, todos mediante su interacción. Tema 2. De las representaciones básicas del espacio a los sistemas de información geográfica. En la antigüedad, los pueblos requirieron delimitar sus territorios. Delimitaban sus territorios identificando las mejores zonas para pescar, cazar, recolección de frutos, etc. Los fenicios en el siglo XI realizaban viajes hacia las costas orientales de África e intentaron dibujar las costas haciendo representaciones geográficas bastante sencillas. Hasta el siglo XIV surgieron grandes procesos cartográficos para los africanos. Los exploradores comenzaron a hacer representaciones marcando límites e identificando las áreas con sus características. Actualmente existen instrumentos más precisos para tener más exactitud en las representaciones cartográficas del planeta. La representación geográfica es muy útil para organizar el espacio geográfico, permitiéndonos orientarnos e identificar las diversas relaciones con sus componentes. Tema 2.1 Los elementos fundamentales de las representaciones cartográficas. El representar el espacio geográfico es algo muy antiguo, incluso más que la escritura, pues desde épocas remotas hemos tenido la necesidad de conocimiento y a la vez de conquista, y esto hizo posible que el ser humano pensara en representar gráficamente ciertas porciones de la superficie terrestre.
Así, antes de nuestra era, algunos griegos y romanos se dedicaron a representar el mundo conocido hasta ese momento. En la Edad Media se continuaron haciendo mapas perfeccionados, como el Mapa Mundi de Petrus Visconti, el Atlas Marino de los Médicis, la Carta Catalana y la Carta Genovesca. El descubrimiento de América. Las exploraciones africanas y del sureste asiático originaron una nueva representación mundial. Algunos de los personajes que aportaron nuevos conocimientos geográficos en este tiempo fue Cristóbal Colón, que sucedió entre 1492 y 1552. Así como también tenemos a Vasco de Gama, Américo Vespucio, los hermanos Francisco, Vicente y Martín Pinzón, Hernán Cortés, Juan Sebastián Cabot. Más adelante, con la aparición de la imprenta en 1439, favoreció el desarrollo de la cartografía, ya que permitió una gran divulgación de los mapas elaborados por holandeses, alemanes, franceses e italianos. Entre ellos destacó Gerardo Mercator, quien contribuyó con un sistema de proyecciones que continúa siendo muy utilizado en estos días. Para esto existen muchos tipos de representación del espacio geográfico, que se pueden representar tanto en la escala mundial, nacional o local. El primero es el croquis. El croquis es un sencillo dibujo de la ubicación en la que se encuentra un lugar a escala local. Planos. Es una representación de espacio a escala local con dimensiones reales precisas. Mapas. Es una representación del espacio en un plano con coordenadas. En él se identifican componentes en escala local, nacional y mundial. Atlas. Es un conjunto de mapas temáticos. Pueden ser físicos, demográficos, etc. Globo terráqueo. Es un mapa esférico a escala de la Tierra en su forma real e incluso tiene el eje de rotación y coordenadas geográficas. Fotografías aéreas. Son imágenes tomadas desde un avión, en él se aprecian variaciones de la superficie terrestre y son muy útiles para elaborar mapas. Imágenes de satélite. Es una representación visual de alta calidad captadas por sensores en un satélite artificial. Modelos tridimensionales. Es una representación del espacio geográfico en 3 dimensiones, como una maqueta, e incluso pueden ser digitales. Sistemas de información geográfica, SIG. Surgió a finales de los años 60 del siglo XX, constituyendo un sistema de cómputo en el que se puede almacenar información, analizar y relacionar para ser plasmada en el mapa. Estos constituyen un instrumento moderno que permite realizar una planeación cuidadosa de los territorios para construir vías de comunicación. Sistema de posicionamiento global, GPS. Es un mecanismo basado en la emisión de información proporcionada por un conjunto de 24 satélites que ofrecen información muy exacta sobre tiempo, velocidad, localización y posición de objetos o personas captadas por el satélite. 2.1.1 Los elementos del mapa. Escala. Es la relación proporcional entre dimensiones reales de un espacio geográfico y las medidas presentadas en el mapa. Escala numérica. Especifica la relación existente entre la distancia en el papel y la distancia real en el espacio geográfico. Ejemplo, 1 es a 500.000. El 1 representa el espacio en el papel, es decir, que 1 centímetro equivale a 500.000 centímetros en la distancia real dentro del espacio geográfico. Escala gráfica es aquella donde los datos numéricos se ajustan a una línea graduada con divisiones y cada división representa 1 kilómetro o lo que según se especifique en la línea. En el extremo de la barra se presenta una subdivisión para que se puedan medir las distancias con mayor precisión. Los mapas de escala pequeña
muestran áreas más extensas, mientras que los de gran escala muestran zonas de menor extensión. Orientación. Son los puntos cardinales que suelen ser expresados con la rosa de los vientos, ya que es útil para ubicar en un espacio los elementos de un mapa. Simbología. Es el lenguaje en un mapa para entender lo que se representa en él y lograr ubicar cada elemento. 2.1.2 Proyecciones cartográficas. Cilíndricas, cónicas y azimutales. Para aproximar la realidad de lo que existe en el espacio geográfico, o sea, la superficie terrestre, a un plano de papel, se utilizan las llamadas proyecciones cartográficas, que se llaman así porque proyectan una superficie plana, la superficie terrestre, que es curva. La imagen proyectada en la superficie plana es lo que se representa en un mapa. La cartografía se encarga del estudio y la elaboración de mapas. Para ello utilizan diferentes proyecciones que ofrecen diferentes perspectivas de la superficie terrestre. Sobre este tipo de proyecciones cartográficas tenemos demasiados tipos. Una de ellas es la proyección cilíndrica, en la que la Tierra es envuelta con un cilindro de papel. Esta puede ser tangente cuando el cilindro toca la esfera, sin cortarla, y secante cuando el cilindro corta la esfera. El punto en el que menos se deforma es en el ecuador. Son utilizados preferentemente en mapas militares y para representar todas las zonas continentales. En esta representación, las áreas continentales cercanas al ecuador resultan sin mucha deformación, pero conforme nos acercamos a las zonas polares, la deformación es mayor. Y esta proyección cilíndrica es muy similar a la proyección de Mercator, la cual es muy usada por el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También tenemos otra proyección, la cual es llamada cónica. La proyección cónica es en que la Tierra es envuelta en un cono de papel para después abrirlo en forma de abanico. El mapa es muy preciso en los paralelos de latitud media y cercanos al polo que se representa. Se va deformando conforme se acerca al ecuador. La proyección cónica se utiliza sobre todo para representar países pequeños y continentes alejados del ecuador y más cercanos a los polos, como puede ser la región europea. También contamos con la proyección azimutal, que se hace sobre un plano horizontal que toca a la Tierra desde un punto cualquiera. Si el plano horizontal se hace desde los polos, las zonas que presentan mayor deformación son las más alejadas de los polos, como podríamos decir que sería el ecuador, al igual que en la proyección cónica. Sin en cambio, si este punto parte del ecuador, las partes más cercanas a este son las que aparecen menos deformadas. La imagen muestra una proyección azimutal desde un polo. También contamos con la proyección de Robinson, que tiene redondeados sus extremos este y oeste, mientras que los extremos norte y sur están totalmente aplanados. En esta proyección hay una menor deformación de los continentes, aunque se presentan modificaciones en los contornos, así como alteraciones en las distancias. También contamos con la proyección de Wood, que soluciona en gran medida el problema de la deformación de los continentes, pero al hacer cortes en las áreas oceánicas altera la continuidad, por lo que este tipo de proyección es muy malo para mapas de navegación. También contamos con la proyección de Peters, que se cree que quizá es la proyección más precisa en cuanto a la exactitud de las escalas, ya que conserva proporciones reales de los continentes, pero la forma de estos se altera un poco. La proyección de Peters también es muy parecida con la de Mercator, sin en cambio tienen una gran diferencia, que es que en la proyección de Mercator los continentes que están en el hemisferio norte de la superficie terrestre aparecen más grandes que los del hemisferio sur. Esto se cree que es porque se cree que se tiene la idea de la superioridad de los países del norte. 2.1.3
Utilidad de la información geográfica en México. Utilidad de los mapas temáticos. Los mapas representan espacios geográficos con diferentes componentes naturales y sociales, así como también se utiliza una simbología especial para señalar diferentes aspectos cuantitativos y cualitativos. Lo que se representa puede ser muy variable y depende de la situación del territorio, de los movimientos sociales y políticos. Así como existen diferentes factores que influyen en cada lugar, un mapa nos deja conocer lo que otros han visto y encontrado, descubrimientos de muchísimas personas. Los mapas tienen una cualidad de que nos pueden mostrar información de muchísimos temas de forma resumida. A estos mapas se les llama mapas temáticos o cartas temáticas. Estos mapas temáticos son elaborados para identificar distintas variables que pueden ser útiles para innumerables propósitos. Existen distintos tipos como mapas naturales o físicos, que representan elementos naturales del espacio. El mapa o carta base es el topográfico. El mapa hidrológico puede mostrar la localización de lagos, lagunas y ríos. Así como también hay mapas climáticos en el que se pueden mostrar distintos tipos de climas. Existe un gran número de mapas de este tipo como geológicos, de vegetación, suelos, de aguas superficiales, aguas subterráneas, etc. Mapas económicos. Describen procesos económicos de nuestro país mostrándose las regiones económicas, productos que se importan y exportan, rutas comerciales, etc. Mapa social. Describen aspectos del desarrollo social que va presentando la población. Puede ser la esperanza de la vida, alfabetismo, marginación, etc. Mapa cultural. Describe información cultural de un espacio geográfico, puede ser sobre religión, lengua, etc. Mapa político. En él se muestra cómo está dividido un territorio mostrando límites y fronteras entre países. También puede ser la ubicación de zonas de conflicto. 2.1.4. Valorar la utilidad del conocimiento geográfico. El conocimiento geográfico nos brinda elementos para conocerlo más y así lograr mejorarlo. Las relaciones entre componentes nos permiten tener una relación constructiva con el entorno en el que vivimos. También nos permite conocer dónde están las zonas protegidas, zonas con escasez de agua, zonas deforestadas, censos de actividades económicas, etc. Al relacionar datos, también podemos obtener un panorama muy amplio sobre el deterioro ambiental y cómo evitarlo, cómo reducir la contaminación en el medio ambiente para lograr cuidar nuestro planeta. Así como también con los datos podemos evitar diversos problemas que pueden surgir en la población, así como la desigualdad en el acceso a servicios básicos, que son vivienda, educación y salud. Los datos también nos permiten tomar medidas para apoyar a quienes se encuentran más desfavorecidos económicamente, tanto en escalas locales, nacionales y mundiales. Los estudios geográficos nos ayudan a apreciar la diversidad natural y cultural y nos ayudan conservando costumbres, creencias, hábitos, etc. También la convivencia entre la diversidad de culturas permite el intercambio tanto de ideas y costumbres, y esto hace que vuelva al espacio un lugar para aprender a tener contacto con distintas formas de pensar y vivir, teniendo empatía entre nosotros, respetando nuestras formas de pensar. Y esto nos ayuda a forjar nuestra personalidad. Esto fue todo de mi parte, espero hayamos comprendido la unidad 1, espacio geográfico, la huella de la sociedad, con lo que estudia la geografía, qué es la geografía, sus ramas, la evolución del concepto, pensamientos de tiempos antiguos hasta la fecha, los elementos de un mapa, tipos de proyecciones cartográficas y la utilidad del conocimiento del espacio geográfico y todo lo que constituye el espacio geográfico,
y muchísimas gracias por toda su atención.